el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y profeticé 37 días, hermano. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, como dice el hermano Eduardo. El que dice gloria a Dios se puede sentar. Y el resto se queda parado. Aleluya. En esta noche escuchamos al principio que realmente hay poder en la alabanza, hermano. Hay un poder muy grande en la alabanza. Y usted sabe que el que está lleno del Espíritu Santo o alaba o revienta, hermano. Santo Dios. Eso es lo que pasa muchas veces, que falta esa llenura del Espíritu Santo. Y no hace falta que nadie se pare aquí. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está alabando ahí. No para que el hermano Valdo, el hermano Maro, los hermanos que están aquí lo escuchen, sino que eso brota, hermano, brota. Y el culto puede estar pesado, más ahí tenemos que alabar, hermano. No es solamente un grito de alabanza. Aleluya. Hay personas que piensan que el muro de Jericó cayó por un grito, no. Era un grito, era alabanza fuerte. Pero había, hermano, ese pueblo había estado en obediencia en todas las vueltas que el Señor le dijo. Pero al último día, hermano, iban a tener que dar 7 vueltas y alabando y glorificando el nombre del Señor, y se empezaban a agrietar los muros, hermano. Aleluya. Si usted ve la historia, eran muros donde habitaban gente. Si no mal recuerdo, aquella prostituta vivía justamente en el muro, hermano. Aleluya. No sé si usted conoce la historia de aquellos espías que fueron. Bueno, no me acuerdo el nombre de esta chica, de esta señora, de esta mujer. Pero ella vivía en el muro. Imagínense lo ancho que era el muro de Jericó, hermano. Era imposible. Pero cuando empezó a alabar a Dios, el pueblo de Dios, hermano, aleluya, no hay diablo que aguante. Cuando hay una iglesia que alaba en el Espíritu, dice que tales adoradores el Padre, hermano, está buscando que adoren en Espíritu y en verdad. Qué lindo, hermano, y aquí la palabra vemos una palabra, por un lado, maravillosa y por otro lado triste también. Ezequiel dice en la Biblia que fue llevado en el Espíritu. Él estaba allí en Babilonia, cautivo, y si usted ve la palabra, hermano, eran contemporáneos con Jeremías. ¿Qué quiere decir? Que profetizaban al mismo tiempo. Pero Jeremías estaba allí en Jerusalén con los poquitos que habían quedado, profetizando que venía juicio, y Dios tenía a Ezequiel profetizando en Babilonia. Y usted dice, bueno, quizás se contradecían los siervos de Dios. No, predicaban el mismo mensaje. Porque el Espíritu Santo no se contradice nunca, hermano. Allí a cientos de kilómetros Jeremías traía un mensaje de juicio de lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Y allí en Babilonia también Dios traía un mensaje, hermano, a su siervo Ezequiel, lo que estaba aconteciendo justamente en el templo. Dios mostrándole la situación, aleluya, cómo el pueblo de Dios estaba ya sin la presencia de Dios para aquí. Vemos, hermano, en el capítulo 10, cuando Ezequiel viene, cómo la gloria se eleva y se va del templo. Aquí vemos en el capítulo ya 37, hermano, un pueblo que ya estaba sin la presencia de Dios. Y cuando usted y yo estamos sin la presencia de Dios, nos tornamos muertos espirituales. Venimos a la casa de Dios, venimos y alabamos muchas veces porque nos insiste. Pero ya el Espíritu Santo, la esencia, ya no está en nuestra vida. Pero aquí, hermano, aleluya, Dios lo lleva y lo pone en el medio de un valle de huesos secos. Y no eran uno, dice que eran muchos en cantidad, que estaban arrojados y tirados sobre la faz de la tierra. Santo Y ahí lo Dios. hace caminar, y Ezequiel empieza a caminar, hermano. Y empieza a ver esa devastación. Empieza a ver esa mortandad, que ya solamente hueso quedaba. Aleluya, yo creo que la duda de Ezequiel habrá venido a la mente. ¿Qué Dios puede hacer con esto? No le estoy diciendo muerto a nadie en esta noche, hermano, pero si estamos en esa situación, Dios puede resucitarnos en esta noche. Dios puede llenarnos de su Espíritu Santo. Santo es el nombre del Señor. Jehová le habla y le dice, Ezequiel, ¿pueden estos huesos resucitar? Ezequiel, ¿puedo? Aleluya, la iglesia puede surgir en estos tiempos. Santo Dios, aleluya. ¿Puedo yo hacer algo en estos tiempos? Quizá dice el Señor. Inmediatamente viene la duda y dice,
decimos, Señor, solamente tú lo sabes lo que vas a hacer. Tú sabes lo que vas a hacer, pero si no hace algo, Señor amado, ¿qué será de nosotros? Pero quiero decirle nuevamente, hermano, algo Dios va a hacer en cualquier momento. Dios va a empezar a resucitar estos muertos. Aleluya. Necesitamos con urgencia el mover del Espíritu Santo. Y yo sé que usted, hermano, inmediatamente se le viene a la mente el mover del Espíritu Santo, es que no salga corriendo, que no salte, que yo hable 2 o 3 lenguas, es parte quizá del Evangelio y del mover del Espíritu Santo, hermano. Pero cuando Dios empieza a mover el Espíritu, aleluya, a mover las aguas, los muertos resucitan. El que no oraba empieza a orar, el que no ayunaba empieza a ayunar. Aleluya, el pueblo empieza a golpearse. Aleluya, Dios empieza a moverse en medio del pueblo. Cuando Dios empieza a hacer algo en medio de la iglesia, hermano, más allá del salto y las corridas, empieza a haber una conversión genuina. Los jóvenes empiezan a meterse con el Señor. Los adolescentes empiezan a meterse con el Señor. Los viejos empiezan a meterse con el Señor. El Espíritu Santo empieza a salvar almas. Eso es lo más importante, más allá de los saltos y la corrida, hermano. Lo importante es que se muevan las aguas y empiecen a venir almas nuevas. Eso es lo que estamos pidiendo, Señor. Salva las almas. Salva en cabeza del buey, Señor. Añade a la iglesia los que han de ser salvos. Aleluya. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo empiece a visitar los hogares. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo empiece a levantar la iglesia. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo empiece a levantar los jóvenes, empiece a levantar los adolescentes, empiece a levantar a aquellos que están muertos. Espiritualmente necesitamos con urgencia un movimiento del Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. Bendito Dios. Muchos saltos y muchas corridas y muchos muertos también. Muchos cánticos, muchas, aleluya, cosas, pero pocas palabras. Y la palabra lo que hace, hermano, es que resucitemos. Amén. Aleluya, aquellos muertos estaban ahí tirados. Solamente tú sabes, Señor. Y Jehová le habla a Ezequiel, le dice, profetiza, hijo de hombre. Profetiza estos muertos, le dijo. Y dice la Biblia, hermano, que Ezequiel, yo me imagino, con voz de trompeta levantándose. Todo era visión, hermano. Todo era una visión. Imagínese, hermano, hablándole a muertos que físicamente no estaban ahí, pero él veía por visión. Y se levanta Ezequiel y dice, muertos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. Aleluya. Oíd palabra de Jehová. Porque es lo que hace la diferencia, la palabra de Jehová. Es lo que va a hacer la diferencia en estos tiempos para que cambiemos nuestra manera de vivir la palabra de Jehová. Aleluya. Oíd palabra de Jehová, le dijo. Cuando esos muertos, hermanos, escucharon eso, dice la Biblia, hermano, que hubo un ruido. La tierra se estremeció. Los muertos, hermanos, empezaron a unirse hueso con su hueso. Empezó a venir piel, tendones, carne. Se pusieron en pie o todavía no estaban en pie, hermano. Pero dice la Biblia que faltaba algo y era el Espíritu. Aleluya, había ruido. Había cosas, hermano, que parecían el Espíritu Santo, pero no era el Espíritu. Había temblor, había ruido, había algo parecido, hermano, pero no era el Espíritu Santo que vino cuando, aleluya, está la presencia genuina del Espíritu Santo. Aleluya. Hay ruido, pero está el Espíritu también. Vino un temblor, hermano. Ruido. Pero faltaba algo. ¿Qué le está faltando a usted? Hay alabanza, hay ruido. Levantamos las manos, pero ¿cómo está el Espíritu Santo a Dios? ¿Cómo está en su vida el Espíritu Santo? ¿Cómo está en mi vida? ¿Será que no lo tiene entristecido en esta noche? ¿Será que no vino a la casa de Dios con el Espíritu entristecido dentro de usted? Con el Espíritu apagado, es tiempo de levantarnos en victoria. Es tiempo de decirle, Señor, enciende la llama que antes estaba encendida en mi vida. Yo no sé usted, mi hermano, Aleluya. pero hay una ansia de que Dios haga algo con nuestras vidas.
ayunar y oramos por este lugar para que Dios salve alma. No sé si usted está orando, hermano. O se acuerda de sus problemas solamente. O se acuerda de sus cosas solamente. Pero qué lindo cuando la iglesia se une en oración y ayuno, Señor. Empieza a salvar alma, visita los hogares, Señor amado. Aleluya. Los corazones duros, Señor, aquí a la vuelta. Empieza a hacer algo en este paraje, bien, hermano. Y cuando la iglesia se une en oración, algo Dios tiene que hacer. El Espíritu Santo es la esencia del pueblo. Es la esencia de los jóvenes. Es la esencia de los ministros. ¿Usted cree que sin el Espíritu Santo yo podría predicar? Una persona tímida como yo, hermano. Una persona con pocas palabras en la antigüedad o años atrás. Pero cuando está el Espíritu Santo se va la timidez. Por eso, mi hermano, si usted es un poco tímido, antes de pasar a este lugar, reprenda ese demonio. Repréndase y siéntase libre en este lugar. No se siente intimidado. Si usted está en santidad, hermano, si usted está en oración, no se siente intimidado cuando pase aquí. Ahora siéntase intimidado si pasa el pecado. Ahí sí, hermano. Pero mientras estamos en santidad, el Espíritu Santo está con nosotros. ¡Aleluya, Jesús! Oír palabra de Jehová de Dios. Tremendo Jesús amado. Espíritu. Dice la Biblia, hermano, que el pueblo de Israel trabó batalla con los filisteos. Ya la presencia de Dios había abandonado también a Elías, a su familia y al templo. El pueblo se había quedado con la cajita nomás. Mire, hermano, la cajita sin la presencia de Dios de nada sirve. El estuche sin la presencia de Dios de nada sirve. El buen vestir sin la presencia de Dios de nada sirve. Aleluya. La modestia sin la presencia de Dios de nada sirve. Todo va de la mano. Trabaron batalla con los filisteos. Dijeron, aquí vamos a ganar. Aquí vamos a la batalla y Dios va a dar grande victoria. Cuidado con salir a la batalla sin el Espíritu Santo. Tantos ministros y cuántas personas salieron a la batalla sin el Espíritu Santo y hoy no están en los caminos del Señor. Porque esto no es un juego, estamos en una batalla. Porque esto no es un chiste, estamos en una batalla. ¡Aleluya! Es una guerra continua, mi hermano. Pero si usted está en comunión, salga confiado a la batalla que el Espíritu Santo lo va a sostener. El Espíritu Santo va a ir con usted peleando y abriendo camino. Trabaron batalla. 4.000 israelitas cayeron. Salieron despavoridos a sus tiendas. Los ancianos empezaron a decir, ¿qué pasa? Que Dios nos entregó a los enemigos como hacía antepasado. ¿Qué pasó que hemos caído en batalla? ¿Qué está sucediendo? Muchas veces usted no se pone a pensar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Es porque muchos están saliendo sin el Espíritu a la batalla. Y hay muerte y pérdida si salimos sin el Espíritu a pelear esta batalla. Santo Dios, aleluya. Esto no es con fuerza humana. Esto no es con fuerza humana. Usted no le puede aguantar al diablo ni un segundo. Yo no puedo resistir al diablo ni un segundo, ni una milésima de segundo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el diablo ya no lo ve a usted, ya lo ve al poderoso. ¡Aleluya! Ya lo ve las aguas, ya lo ve el poderoso, ya lo ve aquel que visitó los 120 en el aposento alto y lo llenó del fuego del Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y trabaron batalla, hermano. ¿Cuántas batallas tenemos que trabar? Y trabar cuerpo a cuerpo. Y ahí se trabaron, hermano, y los israelitas con los filisteos, y ahí a uno. Era una sola persona, los dos una sola persona, trabado y en batalla. 4.000 hombres murieron. Dijeron los ancianos, no, yo sé lo que pasó. Vamos a traer de Silo el arca del pacto. Y barabacanda, porque nos hemos traído, nos han vencido. Pero no era eso. Era que los que traían el arca estaban en pecado. Era porque los hijos de Aleluya y Elías estaban en pecado. ¿Y quién trajeron
Dice la Biblia, cuando el arca llegó al campamento, el pueblo empezó a alabar a Dios en júbilo, que la tierra temblaba. Era tanto la gritería, hermano. Era tanto el griterío que la tierra temblaba. Y llegaron y escucharon allí los filisteos del campamento enemigo. ¿Qué es eso? Dijeron. Vinieron los dioses de Israel. Vinieron los dioses que nos sacaron de Egipto. Ahora sí que somos hombres muertos. Pero ellos no sabían, y ni siquiera los israelitas sabían, que ya la gloria de Dios no estaba. Qué triste cuando salimos a la batalla y pensamos que la gloria de Dios está ahí, y la gloria de Dios no está, mi hermano. Santo Dios, ayúdanos, Jesús. Sansón jugó con las cosas. Sansón le decía, aleluya, yo puedo con esto. Y jugaba con Dalila, jugaba con el pecado. Hasta que Dalila la durmió en sus regazos. Y cuando, ay, sí, baraba, aquí a soja, aquí a laya. Ay, Saquía, soja, cuidado que el diablo quiere dormirnos, hermano. Cuidado que cuando el diablo nos duerme nos quita el poder. Cuidado que cuando lo estamos velando, Dalila nos puede dejar pelados, hermano, hablando espiritualmente. Pero que Jehová reprenda al diablo en esta noche. Que Jehová reprenda, cuide ese poder, hermano. Cuide el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Jesús. Ahora este vivo, dijo Dalila. Lo tengo dormidito aquí en mis regazos. Y barabacanda, ahora sí va a ver este Sansón lo que yo voy a hacer con él. Allá me dijo dónde está el poder y la fuerza. Santo Dios, aleluya. Y se lo dio Sansón, hermano. Y empezó a decir, tijerazo va, tijerazo viene. Se levantó, ¡ay, Sansón! ¡Los filisteos contra ti! Ahí se levantó Sansón, dijo, ahora de nuevo yo voy a hacer lo que hacía antes. Pero dice la Biblia que él no sabía que el Espíritu Santo se le había apartado. Y sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo la iglesia no avanza. Sin el Espíritu Santo no sirven las oraciones, los ayunos. Pero cuando hay oración y ayuno está el Espíritu Santo. No hay iglesia satánica que puedan derrotar a la iglesia de Jesucristo. Jesús. Trabajaron, hermano. El mensaje no va a ser muy largo en esta noche. Trabajaron, hermano, batalla. Y dice la Biblia, hermano, que con el arca y todo, 30.000 hombres cayeron. Ya no eran 4.000. Porque cuando usted toca las cosas santas de Dios, y así quiere salir a la batalla, hay más muertes. Mientras no tocaban nada, no pasaba nada, 4.000 murieron. Pero cuando quisieron tocar las cosas santas, hermano, y salir a la batalla en una condición que a Dios le desagradaba, porque esos muchachos tenían relaciones sexuales en la puerta del templo. Y Dios estaba mirando y él pensaba que Dios ya no miraba. Ovnis y Gines pensaba que Dios ya no miraba. Esos muchachos habrán dicho, esta va a ser una batalla más común y corriente. Dios, aleluya, va a estar con nosotros porque ya Dios no mira esas cosas. Porque Dios, aleluya, ya está jugando con nosotros y nosotros estamos jugando con Dios. Y parece que no pasa nada, pero Dios estaba mirando desde el cielo, hermano. Esa es una palabra dura, pero es para que despertemos. Esto no es un juego, esto es serio, esto es de vida o muerte. Y venían ahí los dos muchachitos cayendo al arca. Y dice la Biblia, hermano, que murieron los dos también. Pero la mortandad no paró ahí. La mortandad visitó los hogares. La muerte siguió y fue al hogar de los Fines, donde comenzó todo. Santo Dios. Porque la muerte, hermano, aleluya, donde hay pecado y muerte, eso siempre fue así. Salió corriendo el que lo dejaron vivo. Llegó corriendo así
Tremendo. Los filisteos llevaron el arca. ¿Qué va a pasar el día que el Espíritu Santo no esté aquí, hermano? ¿Qué va a pasar que el Espíritu Santo no se manifieste? ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a haber llanto? ¿Será que vamos a salir corriendo diciendo los filisteos llevaron el arca? Aleluya, y Cabón dijo a la mujer de Fines, porque fue traspasada la presencia del Espíritu Santo. Santo Dios. Dice la Biblia, hermano, que llegó ese muchacho. Le dijo, Elí, ¿qué pasó, muchacho? Declárame todo lo que pasó. Tus hijos murieron, le dijo. Trabamos batalla con los filisteos y tus hijos murieron. Pero hay algo peor todavía, Elí. El arca fue llevada. Santo Dios, aleluya. ¿Hace cuánto tiempo que el diablo te ha sacado la presencia del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que estás en la iglesia y ya no sientes la unción que sentías antes? Que ya no sientes esas corrientes y esas gracias que sentías antes. Porque has dejado que los filisteos te lleven el arca, te lleven la presencia de Dios. En esta noche, noche de recuperación. En esta noche es tiempo de recuperar eso. Y eso cuesta no de la noche a la mañana. Pero hoy vamos a poner la primera leña para que el fuego se encienda, joven. Aleluya, Dios está hablando contigo en esta noche. Aleluya. ¿Cuándo nos vamos a firmar una vez por todas? ¿Cuándo vamos a ser jóvenes que podamos y van a servir la obra del Señor? Que los ministros cuenten con nosotros. Que el obrero cuente con los jóvenes. ¿Cuándo va a ser el día? Hoy es la noche de volvernos al Señor. Aleluya, Jesús. Voy, vengo, el evangelio no es así. O voy, no vengo. Santo, esto es para mí también el evangelio, no hay ida y vuelta. El evangelio no es barato, mañana es barato. Hoy canto y mañana si no tengo ganas de cantar no canto. El evangelio no es así, hoy predico. Y si no quiero predicar mañana no predico, no es así esto. Aleluya. Jesús amado. Hoy estoy en el mundo, mañana me arrepiento, estoy en la iglesia, pasado estoy en el mundo de nuevo. Jesús. Los hijos de Elí eso era lo que hacían. Iban hacia su fechoría, después venían y tocaban, pero yo no toco nada, yo no canto, no, pero estás queriendo vivir una vida media con un bracito en el mundo y otro en Cristo. No es así esto. No es así esto, querido, no solamente joven, hermano, hermana, no es así esto. Aleluya. ¡Aleluya! Santo Dios. La muerte llega. ¿Qué habrán pensado los jóvenes, hermano? Dios no lo ve. ¿Qué es lo que le habrán dicho a Samuel? Lo que le decían a Samuel. Santulón. Nosotros hacemos todo esto, igual servimos a Dios. Y tú estás en el templo cuidando de esa lámpara que no se apague. Y tú estás orando todo el día, cuidando que esa lámpara del fuego no se apague. Pero mira, quiero decirle, hermano, que cuando la lámpara estaba a punto de apagarse, eso era responsabilidad de los sacerdotes. Santo Dios, aleluya. Antes que la lámpara fuese apagada, dice la Biblia, a la noche venía alguien y la apagaba al propósito. Y era estatuto de Dios que eso no se podía apagar de día y de noche perpetuamente. Pero hay que saber a fin y dos para hacer su cochinada. Apagaban la lámpara y todo quedaba en penumbra. Pero había un jovencito que no lo conocía a nadie, pero su madre de chiquitito lo había entregado al Señor. Ahí estaba clamando, salgo, Señor, haz algo en medio del pueblo, ya basta de estas cosas, Señor, haz algo. Aleluya. Poder de Jesús, aleluya. Y orando, Jesús. Clamando ahí de rodillas, jovencito. Aleluya. Aleluya. Pero un día, hermano, cuando la lámpara antes que fuese apagada, Samuel estaba acostadito.
Quizás Samuel dijo, hoy se va a hacer una noche igual que cualquiera. Va a pasar lo mismo, todos los días lo mismo. Y vengo clamando que Dios haga algo y siempre lo mismo. Pero de repente escuchó la voz sonante. ¡Samuel! Aleluya. ¡Samuel! ¡Omar! ¡Adrián! ¡Aleluya! Santo ¡Isaías! poder de Jesús. Y vuelve a repetir Omar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo Dios, aleluya. ¿Hace cuánto que Dios te está llamando? ¿Hace cuánto que escuchas el llamado de Dios que te pongas como el Señor quiere que te pongas? Y dice, no, aleluya, no es para mí el llamado, es para ti, Dios te está llamando. Aleluya. Dios está apresurado, te está llamando por tu nombre, Samuel. Samuel, Samuel. Se levantó de la cama, Elí, sí. No, yo no te llamé, muchacho, anda y acostate. Estás loco, ya está escuchando cualquier cosa. ¿Para qué tanta oración? Ya te, aleluya, cambiaron la mente. Ya estás hecho un viejo. Esas oraciones son para los viejos, tú eres joven. Samuel jovencito, hermano. Pero ahí iba, donde iba Elí, ahí iba. Y usted piensa que Samuel no veía lo que hacían Fines y Omis. Usted piensa que Samuel no veía esas cosas. Pero cuando veía eso, yo creo que se iba, Señor. Tú no puedes permitir eso, Señor. Señor, a mí me enseñaron otra cosa. Tú no puedes permitir eso. Jesús, algo tú tienes que hacer. ¿Qué será, hermano? Que hay ese celo en nuestros corazones. Hermanos que sentían celo por las cosas de Dios, a todo le da lo mismo. Hermanos que eran celosos por las cosas de Dios, hoy ya todo le da lo mismo. Y Dios sigue Samuel. Samuel. Y Dios sigue llamando Samuel. Y Dios sigue clamando Samuel a ver si alguien responde. Ven aquí, habla Jehová, porque tú seas Dios. No te llamé yo a dar constante. La segunda vez yo no me acuerdo si eran 3 veces. Y la última vez llega, Elí, tú me hablaste, me llamaste, me mandaste a buscarnos. Y ahí comprendió Elí. A este muchachito lo está llamando el Señor. Y porque empezaba una generación nueva, hermano. Yo estaba a punto de cortar esa generación que había pervertido Israel. Y de la mano de Samuel estaba por levantar una nueva generación. No sé si usted quiere, hermano, anotarse lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Yo quiero. Aleluya. Yo quiero, aleluya, cuando Dios diga, Omar, aquí, Señor, habla. Habla aunque sea duro, repréndeme, Señor, aunque sea dura, pero habla porque tu siervo oye, Señor. Aleluya. Elí comprendió, hermano, y dijo, vete, acuéstate. Y la próxima vez que te hable, dile así, habla Jehová, porque tu siervo oye. En otras palabras, Señor, he endurecido mi corazón mucho tiempo, y tú me venías hablando. Acá hay jóvenes, hermano, y Dios está hablando especialmente a jóvenes en esta noche. Que Dios viene hablando hace tiempo. Que Dios está llamando a una vida, hermano, de consagración delante de la presencia de Dios. Santo es el nombre del Señor. Jóvenes específicos que saben, hermano. No es necesario que yo apunte ni nada. Nosotros sabemos el llamado. Sentimos el fuego del Espíritu Santo.
Sentimos cuando Dios nombra nuestro nombre. Pero ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle como Samuel, Jehová habla. Porque es que tu siervo oye. Dice la Biblia y terminando, hermano, que aleluya, Ezequiel le dijo, oíd palabra de Jehová. Empezaron a juntarse los huesos, hueso con su hueso, la carne, la piel, todo lindo. Pero faltaba algo en el Espíritu Santo. Entonces Jehová volvió a hablar a Ezequiel y le dijo, Ezequiel, profetiza nuevamente esos huesos, porque no alcanza con eso. No alcanza. No alcanza con esa media hora que está orando, hermano. No alcanza con eso. No alcanza con esos 15 minutos que está orando por día. No alcanza, dice el Espíritu Santo. Menos para cantar, menos para dirigir, menos para tocar un instrumento, menos para predicar. No alcanza. No alcanza. Gotita a gotita hay que adquirir el aceite del Espíritu. Santo. Alcanza, dijo el Señor. Está faltando lo esencial. Está faltando el Espíritu. Ahora vas a decir así, vas a profetizar, Ezequiel. Profetiza y dile Espíritu Santo. ¿Cuánto le vamos a decir eso en esta noche? Aleluya. Espíritu, ven del norte, del sur, del este, del oeste. Sí, ven de los cuatro vientos, Señor. Puede clamar ahí, hermano. Ven de los cuatro vientos, Espíritu, sopla. Le dijo, sopla, Espíritu. Y cuando hubieron aleluya profetizado, dice la Biblia, que el Espíritu empezó a soplar de los cuatro vientos. Y aquel ejército se puso en pie, hermano, y empezó a recibir el Espíritu. Y ya no era un ejército muerto, era un ejército vivo, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y para esos que estaban en la casa de Cornelio, hermano, llegaron muertos a la casa de Cornelio. Pero dice la Biblia que mientras Pedro predicaba era un mensaje cortito que trajo. Empezó a decir a Cristo lo crucificaron. Y ustedes están sabiendo, le decía, pero ese mismo Cristo que crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y aquellos parientes y aquellos amigos de Cornelio y Cornelio mismo, hermano, dice la Biblia que mientras Pedro predicaba, descendió la gloria de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Y los que fueron con Pedro quedaron con los ojos grandes así diciendo, Dios realmente no hace acepción de personas. Amén. Aleluya. Santo Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar nuevas lenguas, hermano, y Pedro mirando todo eso. Qué lindo cuando el Espíritu Santo toma el control de la reunión. Hay que hacer su lado, hermano. Yo aprendí eso, predicar hasta donde Dios nos da y luego ser su lado. Y barabacanas. Ay, si era Pedro para impedir lo que el Espíritu Santo estaba por hacer en ese lugar. Mientras él predicaba, dice que la gloria de Dios descendió. Qué lindo que en esta noche, hermano, la gloria de Dios descienda. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie clamando al Señor, hermano. Ahí. Aleluya, clame por un momento. Clame a Dios, hermano. Clame a Dios en esta noche. Señor amado, aquí estamos en tu presencia, Padre. Aquí estamos en tu presencia en esta noche, Señor. Nos hemos reunido con nuestros hermanos a alabar y bendecir tu nombre. Nos hemos reunido a glorificar tu nombre, Señor. Y para bajar las hojas, renuévese usted que no es renovado ahí. Y si quiere pasar, hermano, si usted siente pasar, venga, pase. Si usted siente el llamado del Señor, venga, pase. Si usted siente que, aleluya, necesita la fuerza y se está muriendo, venga, pase, no hay vergüenza en eso.